observar el cerebro más básico que tenemos acá en el laboratorio, el de menor calidad, mejor dicho, estructura encefálica, porque está el cerebro y el tronco encefálico. Aquí tenemos uno de calidad intermedia y el de mejor calidad se robaron el tronco encefálico. Tengo la cubierta hasta allá, pero este es el de mejor calidad. Lo otro le ponemos un pituto y suena como si juguete de guagua chica. Pero bueno. Entonces, vamos a partir por el de menor calidad. Ya. Todo lo que somos como individuos reside aquí, específicamente en la corteza cerebral. Forma parte esto del sistema nervioso central, específicamente de las estructuras denominadas encefálicas. Y la otra estructura del sistema nervioso central, que también está rodeado por un estuche cóncavo fibroso, es la médula espina. ¿Ya? Pero hoy vamos a desarrollar esto. Eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces, lo primero que yo voy a observar es el tronco encefálico. Y en el tronco encefálico yo debo ser capaz de reconocer aquellas estructuras que forman el romboencéfalo, que son el bulbo raquídeo o médula oblonga, que son sinónimos, la protuberancia o puente de Valorio. Aquí podemos ver en el corte el bulbo raquídeo y la protuberancia. ¿Dónde más se ve bien? Acá. Aquí también la podemos observar bien, nuevamente, al bulbo raquídeo y a la protuberancia. ¿Estamos? Ahora, uno se puede dar cuenta que evidentemente estos estaban alojados en el tercer nivel de la cavidad craneana. Recuerden que la cavidad craneana tenía tres niveles. El primero, que es superior, el segundo, que es intermedio, y el tercer nivel, que corresponde a toda esta, que corresponde a la fosa posterior. Ahora, cuando uno ve el bulbo, ¿y qué otra estructura forma el romboencéfalo aparte del bulbo y la protuberancia? Pues el cuarto ventrículo y el cerebelo. Si yo veo acá al bulbo, veo la fisura mediana anterior, veo un surco medial anterior o surco medial anterior. El surco colateral anterior estaría acá, del derecho y el izquierdo. Y esto limita entre el surco colateral anterior y el surco medio anterior o fisura media o mediana anterior, esta que se llaman pirámides anteriores. En la parte superior del surco medio anterior, del surco colateral anterior, emergen estos filetillos. ¿Lo ven? Estos filetes nerviosos son 12º par craneal o hipogloso mayor. Ahora, entre el surco colateral anterior y el surco colateral posterior está la pirámide lateral, pero la pirámide lateral, inmediatamente adyacente al surco bulbo protuberancial y a la emergencia del hipogloso mayor, tiene estas guatitas. ¿Ves este solevantamiento de un lado y del otro? Esa es la oliva bulbar. Sí. Veo que en el límite entre el bulbo y la protuberancia, visto por adelante, es el surco bulbo protuberancial, y puedo ver la emergencia de los nervios abducen el motor ocular externo y después tenemos, perdón que estoy con resfriado todavía, y vemos el facial ya, y el vestíbulo coclear, el facial y el vestíbulo coclear. Viniendo del surco colateral posterior, veo que aparece el glosofaringio, neumogástrico y espinal. Glosofaringio, neumogástrico y espinal. Entre la cara, esta es la protuberancia, acá encontramos el surco basilar, y lo que acá eran las pirámides anteriores, acá le llaman rebordes piramidales, en el caso de la protuberancia.
El límite entre la cara anterior y la lateral es la emergencia de este nervio, ¿lo ven? Este nervio es el nervio trigémino o quinto par craneal. Entre la cara anterior de la protuberancia, que ya sabemos que es irregularmente cuboidea, que tiene una cara anterior, posterior, izquierda, derecha, superior e inferior. La superior es real, se continúa con el mesencéfalo, la inferior no es real, se continúa con el bulbo, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos los pedúnculos cerebrales, izquierdo y derecho, y este espacio que está ahí se llama espacio perforado anterior. Y vemos que del fondo del espacio perforado anterior emergen estos nervios, ¿lo ven? Es el motor ocular común, tercer par craneal. Si yo me voy al tronco encefálico, que nadie se mueva. Si yo voy al tronco encefálico, yo voy a ver que del surco pontopeduncular, y yendo desde atrás, se apoya este nervio. ¿Ven ese filietillo delgadito que se ve ahí? Ese es el nervio patético, el nervio troclear. ¿A qué minerva el nervio troclear? Al músculo oblicuo superior del ojo. Ahora, oblicuo superior. Ahí lo vamos a ver. Entonces, si miro por detrás, voy a ver el surco colateral posterior aquí, el surco medio posterior acá, y entre medio, ahí no sé si ven la línea que apenas se nota ahí, el surco intermedio lateral, que hace el límite entre la pirámide posterior y el cuerpo restiforme. Después vemos que se bifurcan, por ahí estaría el óvex. En el punto de bifurcación vemos el piso del cuarto ventrículo, pero en la porción vulvar, porque de aquí para arriba, esta parte de acá es el piso del cuarto ventrículo de porción protuberancial. Esta es la parte donde probablemente yo les voy a poner una imagen que voy a imprimir. Porque acá, claro, yo sé que acá está el cálamo suscriptorio, el ala blanca interna o trígono del hipogloso, el ala blanca, el ala gris, que sería el trígono del nervio vago, después está la blanca externa, después está las estrías acústicas o estrías medulares, más arriba pierde el nombre de cálamo suscriptorio a nivel de la protuberancia, pero aquí encontramos las eminencias estériles o folículo facial, y ahí al fondo estaría en la zona vestibular izquierda y derecha, y más arriba estaría una zona oscura aquí que se llama locus cerúleus. Ahora, yo sé que están ahí, pero ¿se ven realmente? Con suerte se ven acá estos filetillos que son las estrías acústicas o estrías medulares. Entonces, les voy a poner una imagen mejor, porque se vea mejor. Los esofaringio, neumogástrico y espinal o accesorio de la espinal. Es la misma cosa. ¿Ya? Ahora, en la cara lateral de la protuberancia vemos el corte de los pedúnculos cerebelosos medios. Del mesencéfalo vienen los pedúnculos cerebelosos superiores, y acá abajito, ese trazo chiquitito ahí, corresponde a los pedúnculos cerebelosos inferiores. En el mesencéfalo vemos los colículos, antes denominados tubérculos cuadrigéminos, los dos que son anterosuperiores y los dos que son posterior-inferiores. No olvidar que estos se unen a los ganglios geniculados que están en el polo posterior del tálamo óptico a través de unos tractos blancos, y ahí hay que recordar la sigla AEPI. A ver, para que se entienda. Colículos anterosuperiores con los ganglios con los cuerpos geniculados externos. Colículos posterior inferiores con este extracto blanco. ¿Con qué se comunican? Con el cuerpo geniculado interno. ¿Ya? Ahí está. Y que ya que nombré, esto corresponde al extremo posterior de los tálamos ópticos. Esto corresponde al extremo posterior de los tálamos ópticos. Ya que estoy acá en el tálamo, acá tenemos el tálamo. Aquí está. Una cara interna, una cara superior, inferior, una lateral, un extremo anterior y otro posterior. Y tiene núcleos, uno medial, uno anterior y otro lateral. Ese lateral a su vez se divide en dorsolateral, lateral posterior, a esta posterior también se le llama pulvinar, de hecho se corrió la V, pulvinar dice ahí. Y después tenemos el anteroventral, lateroventral y posteroventral.
y a veces se subdivide este en 3 más. Pero en el pulvinar encontramos acá, estas cositas que vemos acá como tetillas, son los cuerpos geniculados, esos que se comunicaban por los tractos blancos, los folículos que están acá, que acabo de enseñar. Y esto se lo enseñé en la cátedra, te recuerda que procesaban información visual y auditiva, se lo expliqué el otro día. Bien, antes enseñaba hasta qué información subía y bajaba, estas son las vías. Pero eran otros tiempos. Un detalle. Ven esto. Ven acá, esta es la adhesión intertalámica que se cortó, era por donde se comunicaban con el del otro lado. ¿Qué es esto? Es el ojo de la cabeza del pajarito. También a la adhesión intertalámica la llaman comisura gris. ¿Por qué? Porque es gris, pues ahí está. Bueno, acá está color caca, parece está café. ¿Ya? Pero es la comisura gris o adhesión intertalámica. Y por lo tanto, lo que yo estoy mirando acá no es otra cosa que la cara interna de la sandía. ¿Se acuerdan cuando lo expliqué con 2 sandías gigantes? Mira, esta es la cara interna de la sandía, vale decir la cara interna del tálamo. Y el corte de la adhesión intertalámica es eso que están viendo ahí, de color café. Con un número que no alcanzo a distinguir porque ya estoy viejo y veo. ¿Ya? Entonces, ¿qué veo acá? El cuarto ventrículo, y veo en el mesencéfalo, que acá están los pedúnculos cerebrales, y aquí veo los folículos o tubérculos cuadrigéminos. Veo el acueducto del mesencéfalo, que antes se llamaba acueducto de Silvio. Díense, cerebelo, ya que estoy acá. Es que no es cerebelo. Me sirve igual, pero yo soy obsesivo. Quiero que sea del mismo cerebro, del mismo. Bien. Y cada vez que enseño esto, todos los años le digo, ¿usted vio el Día de la Independencia? ¿Vio a Will Smith ahí en la serie? ¿Qué hace con ese tronco encefálico? Ya. ¿Vieron el Día de la Independencia o no lo vieron? Sí. De la nave espacial. Que siempre digo que se asoma Will Smith. ¿Ya? Entonces, el cerebelo, que es el órgano de la coordinación y la metría, tiene una cara superior, inferior y una circunferencia. Tiene una pequeña carita anterior que está donde estoy colocando mi mano. ¿Ya? Entonces, veo que tiene un hemisferio cerebeloso izquierdo, otro derecho, y veo esta parte que se llama vermis superior. Por debajo, acá. ¿Cómo sé cuál es la cara superior? Pues hay una cordillera, ¿la ves? Sí. Está levantadita. Por contrario, si la miro por debajo, hay un canal, y en el fondo del canal recién veo la vermis inferior. ¿Saben? El extremo anterior de la vermis inferior tiene nombre, se llama úvula. El mismo nombre de lo que usted conoce vulgarmente como campanilla aquí en el velo del paladar. ¿Ya? Úvula se llama. ¿Qué más puedo observar? Una fisura o surco, ¿ya? Que limita la cara superior de la inferior, que antiguamente se llamaba surco circunferencial de Vic-Glacé. Y por adelante, de Vic, de así, con A, Z, Y, L. Ya. Y lo otro que puedo observar acá son, aparte de la úvula, puedo ver el corte de los pedúnculos cerebelosos medios, el corte de los pedúnculos cerebelosos inferiores, y aquí la parte más inferior ahí sería el corte del pedúnculo cerebeloso inferior. Lo otro, acá ven esas como tetillas que se ven ahí, esas cositas chiquititas ahí, se llama flóculo. Flóculo. Y el cerebelo tiene muchos lóbulos, pero yo enseño solo uno. Estos se llaman amígdalas cerebelosas. Estos se llaman amígdalas cerebelosas. Y si yo lo abro, la disposición de la sustancia blanca y gris se llama árbol de la vida. Ahora, si usted se fija, el cerebelo descansa en las fosas cerebelosas del occipital. Estas son las fosas cerebelosas del occipital, porque esta sería la fosa cerebral del occipital. Esta es la fosa cerebelosa del occipital.
Y entre la cara superior del cerebelo y la cara inferior del cerebro, en su lóbulo occipital, se mete la dura madre. Esta proyección que compartimenta y limita a la cara superior del cerebelo con respecto al cerebro se llama tienda del cerebelo o también le denominan tentorio. Tienda del cerebelo o tentorio. Bien, ahora subamos al diencéfalo. Acá tenemos al diencéfalo, que es la cabeza del pajarito, ¿se acuerdan? Con el ojo del pajarito. Entonces tengo que decir quiénes forman las paredes laterales, el techo, el piso, la pared anterior, posterior, bla, 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 bla. ¿Quiénes forman el techo? Bueno, la pared lateral ya la dijimos. La cara interna del tálamo óptico respectivo. ¿Quién forma el techo? ¿Se acuerdan que dije que pucha pitilla con marca serpentina como si hubiera un cumpleaños? Bueno, esa se llama tela coroidea superior, que ahí está. Y más arriba, el trígono cerebral o fornix. Esto que están viendo ustedes ahí. Si bien es cierto, ya no es el techo, pero ya que estoy ahí lo digo, tenemos acá el septum pellucidum y el cuerpo calloso, que se divide en rodilla el cuerpo calloso, cuerpo el cuerpo calloso, esplenio el cuerpo calloso. ¿Quiénes forman la pared anterior? Que aquí no se notan, pero el trígono después se abre y hacia acá, que se llama pilar anterior del trígono, comisura blanca anterior y la laminilla supraóptica. ¿Quiénes forman el piso? El quiasma óptico, el tuber cinerum, el tallo pituitario, la hipófisis, y eso que están viendo ahí, eso que está ahí, es el cuerpo mamilar. Yo veo el cuerpo mamilar, sí, acá también lo ven. ¿Ven esas dos pelotitas que están ahí? Esos son los cuerpos mamilares. Esos son los cuerpos mamilares. ¿Ya? ¿Y quiénes forman la pared posterior? La vénula. Esto que ven, este tracto de color rosado, en realidad es un tracto blanco, pero bueno, este tracto de color rosado acá se llama vénula, porque esta es la glándula pineal, el receso pineal, la vénula y la comisura blanca posterior, la parte superior de los colículos, el inicio del acueducto del mesencéfalo y los pedúnculos cerebrales. Y con eso es circunscrito al diencéfalo. Ahora voy a hablar del telencéfalo. Tenemos dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y otro derecho. Les hablé, ¿no es cierto?, del síndrome de la mano extraña, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? Creo que lo he dicho en un laboratorio. Ya, a ver. He nombrado estructuras que se llaman interhemisféricas. ¿Cuáles son las estructuras interhemisféricas? El cuerpo calloso, el trígono cerebral, la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Esas son estructuras interhemisféricas, igual que de alguna manera los tálamos, la comisura gris. El septum pellucidum no, porque el septum pellucidum no es simplemente una membrana. ¿Ya? Ahora, ¿por qué importa esto? Tenemos nuestro cerebro, es donde reside nuestro intelecto, nuestro ser, lo que somos. Siempre hay un hemisferio que tiende a ser más analítico y hay otro hemisferio que tiende a ser más artístico, más creativo. Pero siempre uno domina con respecto al otro. A ver, en el caso mío, yo soy más analítico. Pero evidentemente, qué sé yo, todos los de la familia Parra, la Violeta Parra, y todo eso, el hemisferio que domina es el artístico, obvio, ¿no es verdad? Entonces, la pregunta es, el cerebro es como si usted tuviera un computador con doble núcleo. ¿Ya? Yo me tomo un computador de 6 núcleos, y dice que sí, pero estos 2 núcleos le pegan 10.000 patadas traseras a cualquier computador. El computador puede hacer muchas cosas y mucho más rápido que nosotros, pero el computador no tiene la capacidad de pensar aquello que no conoce. Ellos no pueden funcionar mediante la intuición, nosotros sí. Y por eso siempre vamos a estar un paso adelante. ¿Cuándo vamos a sonar pila? Cuando tengamos tanta inteligencia artificial que un computador pueda tener esa propiedad. Hablan de inteligencia artificial, ¿no lo escuchaban, no es cierto? Ya. Pero esa inteligencia artificial que existe hoy en los computadores muy sofisticados,
debe llegarle al 2 o 3% de nuestras capacidades humanas. ¿Ya? Como intuición, como intuición. Ellos pueden calcular millones de cálculos que nosotros no podemos, pero la intuición, nosotros le pegamos 10.000 patas de trasero. ¿Dónde está el peligro? Que dentro de 50 años más o menos, puede que tengan el 100%, no sé si me entienden. Terminator. Es un poco exagerado, pero todo es posible, ¿no? Todo es posible. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que nosotros recibimos en los dos hemisferios cerebrales. Me explico. Hay gente que ha tenido lesiones cerebrales, pero esas lesiones catastróficas. Un tipo ha perdido la mitad del cerebro. Y a pesar de ciertas limitaciones motoras, él sigue vivo. Sigue el cristiano, bueno, para echar la talla, con sus recuerdos, con alguna que otra laguna, pero en general, en la esencia, el sujeto sigue ahí. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro ser vive en los dos hemisferios cerebrales. Tenemos una copia de nosotros mismos en cada hemisferio cerebral. ¿Estamos? ¿Y por qué las decisiones la toma uno? Porque resulta que siempre el dominante se impone sobre el menos dominante. Y aquí aparece el síndrome de la mano extraña. ¿Cómo pasó? Antiguamente lo que hicieron, pescaron un cirujano para parar un problema de epiléptico, qué sé yo. No se le ocurrió mejor idea que meter un bisturí por la cisura interhemisférica y cortar el cuerpo calloso, cortar todo esto que comunicaba el hemisferio cerebral izquierdo y derecho, buscando aplacar los ataques epilépticos. Pero después ya estaba recuperado, pasó tiempo y se siguió manejando. Entonces el tipo se subió a un auto y salió a su casa en dirección a la casa de su mamá, ¿no es verdad? Llegó a la esquina y tenía dos opciones, a la derecha o a la izquierda. Entonces él tomó la decisión de irse por la derecha porque le quedaba más rápido ir a la casa de su madre. Y dobló a la derecha. Y cuando estaba en el proceso de hacerlo, la mano izquierda quiso doblar a la izquierda. Y ahí se produjo la pugna entre donde quería ir la mano derecha y la mano izquierda. Eso se llama síndrome de la mano extraña. A ver, el dominante era el lóbulo izquierdo, porque la mano derecha es diestra y por lo tanto esa es la decisión del hemisferio dominante. Pero el hemisferio dominante no se pudo imponer al hemisferio no dominante porque las comunicaciones interhemisféricas no existían. Y el otro se le ocurrió, no quería ir a ver a la mamá, porque quería ir a ver a la mamacita, no importa, entonces se dobló para el otro lado. ¿Se entiende lo importante que son las estructuras interhemisféricas? ¿Ya? Entonces repitamos, ¿cuáles son las estructuras interhemisféricas? Cuerpo calloso, comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, comisura gris, ¿ya? Y el fórnix, o trígono cerebral. Ya, volvamos ahora acá. Cada hemisferio cerebral tiene una cara superior externa, una cara medial, una cara inferior, un polo anterior o frontal, un polo posterior o occipital. Y vemos que está plagado de surcos, unos más profundos y otros más superficiales. La nomenclatura antigua me gustaba en este caso más que la nueva, porque hacía una diferencia entre las profundas y las superficiales, porque a las profundas le llamaban cisuras y a las superficiales le llamaban surcos. Ahora no, todo se llama surco. Entonces hablan de surco o sulcus, si lo quiere decir en latín. Entonces, ¿cuáles eran las clásicas? Lo voy a decir con nombre antiguo y nuevo. Cisura de Rolando, cisura de Silvio, cisura perpendicular externa, cisura perpendicular interna, cisura calcarina, cisura subfrontal. Repito. Cisura de Rolando, cisura de Silvio, cisura perpendicular externa, cisura perpendicular interna, cisura calcarina, cisura subfrontal. Ahora se los voy a dar con los nombres nuevos. Sulco central, sulco lateral, sulco parieto-occipital externo, parieto-occipital interno, ya, sulco calcarino, sulco subfrontal. Y esto limita lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital. Y ahí ya llevamos 1, 2, 3 y 4. Pero son 6, faltan los otros 2. Uno está acá. Este que está entre el cuerpo calloso y la cisura subfrontal o surco subfrontal, este que está acá y que se continúa por abajo hasta llegar al giro T5, este que va aquí, y sigue y termina aquí,
se llama lóbulo límbico. Y el otro que falta es que si yo abro la cesura de Silvio o lateral, si yo la abro, me aparece otra corteza ahí que se llama lóbulo de la ínsula. De ahí estarían los 6 lóbulos. Ahora, cada lóbulo a su vez está dividido en, antes se llamaban circunvalaciones, ahora le llaman giros. ¿Cuántos giros tiene? A ver. El frontal tiene 4. F1, F2, F3, F4. O sea, la circunvalación o giro prerrolante. ¿Se acuerdan del homúnculo de Penfield, ese mono invertido que estimulábamos con el microelectrodo? Ya. Aquí está la paletal, P1, P1, P2, P3. Tiene 3. El temporal tiene 5. T1, T2, T3, T4, T5. El occipital tiene 6. O 1, o 2, o 3, o 4. Y doy la vuelta. Y siempre la 6 es la que está acá. Entre la perpendicular interna o pared occipital interna y la calcarina. Esta es la, siempre está donde está este curso, esto sería la O6 o giro O6. Ahora, ¿cuántos giros tiene obviamente el límbico? Uno solo. ¿Y cuántos tiene el de la ínsula? 5. Tiene unos pequeños, acá no se notan bien, pero ahí hay 1, hay 2, un 3, 4, hay 5. De hecho, ahí está, alguna vez los enumeré, no sé si alcanzan a ver el 2 ahí. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, son 5. ¿Estamos? Bien, amén de que puedo ver los que no hemos nombrado, que son primer par craneal, tractos olfatorios, bulbo olfatorio, tractos o nervios ópticos, más que asma óptico, ¿ya? Que son los que no había nombrado. Todos los demás ya los nombré. Ahora, cuando yo veo un hemisferio cerebral, el que sea, cuando yo veo un hemisferio cerebral, el que sea, prestar atención acá. Ojo, esto que voy a hacer es pura maña, me gusta enseñarlo del lado derecho. A ver, no deben olvidar que los hemisferios cerebrales tienen ventrículos laterales, primer y segundo ventrículo, y tienen una proyección frontal, una occipital y otra temporal. Entonces acá podemos ver, pero para eso yo tendría que sacar esto así. Podemos ver la proyección frontal, la proyección occipital y la proyección temporal. Están las tres proyecciones: anterior, posterior y anterior inferior. Frontal, occipital y temporal. ¿Qué veo acá en la proyección anterior? La cabeza del núcleo caudado, por ahí. La cabeza, la cara superior del tálamo óptico y el surco optoestriado. Y veo esta guatita, ¿ven esta guatita? Se llama espolón de Morán. Y la proyección acá hacia adelante puedo verla mejor, en este que es de mejor calidad. El pilar posterior del trígono, el hipocampo, y esta como patita se llama pie del hipocampo. Esto como patita se llama pie del hipocampo, pero tiene más detalles. ¿Cuáles son? Acá. ¿Dónde está? Ese, aquí está. Más encima podemos ver acá el plexo coroideo lateral. ¿Lo ven? Eso que está de azul. Veo esta zona, ¿la ven? Esto se llama fimbria. Y eso que está color café, ¿lo ven? Se llama giro dentado. Entonces tenemos, ¿qué debo ser capaz de reconocer acá? Pilar posterior del trígono, hipocampo, pie del hipocampo. Acá se está viendo la fimbria, ¿lo ven? Pero acá podemos ver plexo coroideo lateral, la fimbria y la circunvolución o giro dentado. ¿Puedo preguntar algo más perverso? Sí.
Y para eso me remito al nunca bien ponderado y lo que me va quedando del pobre y nunca bien ponderado Neandertal. Así estaría, ¿lo ven? Entonces, ¿qué veo acá? Nuevamente estoy mirando acá. Esto que ven aquí, a ver, en un corto, eso café es el tálamo óptico. Es esto, cortado, y lo estamos mirando por adelante. ¿Sí? Eso que está cafecito es el tálamo óptico. Eso café es el tálamo óptico. Y esto que vemos acá como monturita es la cabeza del núcleo caudado. Que en el corte, lo café que está ahí. Lo que está de café ahí es la cabeza del núcleo caudado. Esta zona de sustancia blanca, entonces alguien ayer me dijo, profe, pero no es blanca. Es un modelo, use su imaginación. Esto se llama cápsula interna. Y esto es el núcleo lenticular. Y este núcleo lenticular tenía dos zonas, ¿se acuerdan? Globo pálido y putamen. Globo pálido y putamen. Falta la pieza, el cuadradito acá, donde podía preguntar más cosas, pero igual las puedo preguntar. Miren, acá necesito, lo voy a explicar para allá primero y después para acá. No me acuerdo si el año pasado se lo enseñé con tanto detalle, pero cuidado. Pues este año he enseñado más materia que el año pasado. Acá debiera verse la cápsula externa, el claustro o antemuro, la cápsula extrema y la corteza del lóbulo de la ínsula. Repito, para aquellos que no lo han memorizado. Cápsula externa, antemuro o claustro, que es sustancia gris, por lo tanto es café. Cápsula extrema, que es blanca, y después la cara interna del lóbulo de la ínsula, que debiera ser café también. Pero la perversión puede llegar a mucho, ¿no es cierto? Particularmente a su profe. Pero se ve en la parte de abajo, y con ese pitching tool me basta, con un alfiler lo puedo marcar. Cápsula externa, antemuro o claustro, cápsula extrema, corteza del lóbulo de la ínsula. Solo que falta la pieza que se ve que se proyecta hacia más arriba, pero está. A ver acá. Cápsula externa, antemuro o claustro, cápsula extrema, corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Estamos? Pregunto, cuando saqué esta pieza, el primer día que hice el laboratorio, tuve que sacar unos adhesivos con letra A, B y C por ahí dando vueltas. ¿Qué significa? Que lo usé alguna vez para un práctico. ¿El año pasado? Lo usé, ¿no es cierto? Sí, el año pasado. Ya, esto lo digo para los mechones, porque acá hay pocos mechones, pero para que sepa que sí soy capaz de preguntar esta cosa chiquitita. Bueno, espero que se consigan los videos porque no están mirando, así que eso. Ahora, ¿qué debieran hacer? Deben pescar esta pieza y con cinta adhesiva de color. Si no lo hacen ahora, lo hacen la próxima semana. Van a colocar área motora principal, área somatosensitiva, centros óculo-cefalogiros, áreas motoras extrapiramidales, área, extrapiramidal temporopóntica o del gusto, olfativo, localizarlas y sacarle fotos. Porque yo en el práctico les garantizo, se los doy firmado, que una de las estaciones le voy a pedir que me identifiquen la zona. Y para eso voy a complementar uno de estos autoadhesivos de colores y les voy a colocar con colores para que me los identifiquen. ¿Estamos? Ya. Sáquenle foto todo lo que puedan. ¿Y eso? Y voy a proyectar la médula, pero dije la otra semana. Pero si quieren, total, la parte básica, médula espinal. La médula espinal es una estructura que discurre por el ducto raquídeo, ¿no es cierto? Canal raquídeo se llama en realidad. Y por arriba se relaciona con el bulbo raquídeo y por abajo se continúa por un ligamento que se llama tuber cinerum que termina en la base del coxis. Y por los lados, aquí, no sé si también lo pregunté en el práctico el año pasado, ¿ven esto? Se llama ligamento dentado, si se me ha olvidado. Y también lo pregunté en el práctico, ligamento dentado. ¿Ya? Y podemos ver acá
surco medio anterior, surco medio posterior, surco colateral anterior, donde nacen las raíces motoras, surco colateral posterior, donde llegan las raíces sensitivas, y un surco intermedio lateral. Y esto limita, obviamente, zonas de sustancia blanca que están en la periférica, y por dentro tenemos obviamente la sustancia gris. Ojo, acá hay pirámides anteriores, pirámides laterales, pirámides posteriores, o tractos blancos anteriores, posteriores y laterales. Y esta sustancia gris tiene astas o cuernos anteriores, astas o cuernos posteriores, la columna de Clark. La otra semana empezamos por ahí. El conducto central, ¿cómo se llama? Conducto ependimario. Y aquí tenemos la comisura blanca anterior, que es esta zona blanquita que está ahí. Después tenemos la comisura gris anterior, la comisura gris posterior. Y después tendría que explicar acá todo lo demás, pues espino talámico lateral, espino talámico ventral, espino cerebroveloso, dorsal, espino cerebroveloso, rubro espinal, tecto espinal y todo, cacha la pata de la mesa y todas las tonterías que tenemos que decir la otra semana. Pero eso lo vamos a explicar recién, la próxima semana. Pero con esto ya tiene suficiente. ¿Dónde termina la médula espinal? A nivel de L1 que lo ¿ya? Significa que cuando uno nace, salió del útero de su mamita, la médula mide lo mismo que la columna vertebral. La defensa más efectiva, un golpe más abajo, pero ¿ya? Pero cuando uno crece, el esqueleto crece más rápido que el sistema nervioso, y por lo tanto te vi el desayuno de ayer. ¿Estamos? Que te vi el desayuno de ayer. Me acordé cuando uno bosteza a toda pala. Ya, sáquenle foto a todo lo que hay. Ya.